Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues vamos a iniciar, hermanos. Si pueden abrir sus Biblias y acompañarme en la lectura de un salmo. Vamos a leer el Salmo 92. Dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 92. Cántico para el día de reposo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas, como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Amado Dios, amado Padre, queremos levantar nuestras manos hoy a ti, Señor, agradeciendo tus bondades, Señor, agradeciendo tus misericordias, Padre, porque este día, Señor, nos has permitido venir hasta este lugar y reunirnos como iglesia, Señor, como cuerpo tuyo, Señor, con un propósito en nuestro corazón y en nuestra mente, de poder reunirnos como hermanos, Señor, para darte gloria, para darte honra, Señor, para decir que tú eres bueno, Señor, y que no hay otro Dios como tú, Señor, porque tú eres el único Rey y el único Dios, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que formó los mares, el que hizo las estrellas, el que nos da de su aliento cada mañana y cada día. Hoy te damos gracias, Padre. Hoy te alabamos, Señor. Hoy te bendecimos y te adoramos, Señor, porque tú eres Dios y mereces toda la gloria, Señor. Tú nos creaste con un propósito.
nos creaste con el fin de darte gloria, Señor. Gracias porque tus obras, Señor, son grandes y maravillosas, Señor. La salvación que nos has dado, Señor, la misericordia que nos has tenido y el amor que has manifestado en nuestras vidas, jamás podríamos pagarlo, Señor. Has dado a tu Hijo, Señor, y tu Hijo amado, Señor, entregó su vida por nosotros. Por eso no hay Dios como tú, Señor. Por eso no hay nadie como tú, Dios. Porque tú amas y tú derramas gracia sobre nuestra vida, Padre. Tú derramas tu amor y derramas tu misericordia en cada momento. Aún en el respirar, Señor, se manifiesta tu amor. Aún en el caminar, en el movernos, Señor, en el poder abrir los ojos, o poder escuchar, o poder expresar con nuestra boca, Señor, es una muestra de tu amor. Pero la más grande manifestación de tu amor fue tu Hijo, Señor. Fue tu Hijo clavado en una cruz por nuestros pecados, Señor, por nuestras rebeliones, por nuestra iniquidad. Pero hoy, Señor, has manifestado tu amor a nosotros, tu amor a tu iglesia, tu amor a los hombres, Señor, que no importó que nosotros fuéramos enemigos tuyos, que no bastó, Señor, y fue suficiente tu gracia, y fue suficiente tu amor para con nosotros. Amén. Que has llenado nuestra vida y nos has sacado del hoyo en donde estábamos muertos, en los delitos y pecados que antes habíamos cometido, y que aún, Padre, estamos en un proceso, Señor, en el cual estás haciendo una obra en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, para hacernos conforme a tu imagen, conforme a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esa obra, Señor, es grande, es hermosa, es maravillosa, Señor. Gracias por tener misericordia. Gracias por salvarnos. Gracias por perdonarnos, amado Rey, amado Dios. Gracias porque no nos has dejado solos. El Espíritu Santo está aquí. Habita en nuestros corazones. Vive dentro de nosotros, Espíritu Santo. Gracias porque no merecemos esto, Señor, pero tú nos has dado tu preciosa presencia, Dios, y has derramado tu Espíritu abundantemente en nuestras vidas, Dios, y cada día lo hemos visto, Señor, porque cada día has sostenido nuestras vidas y nos has sustentado hasta el día de hoy, y podemos decir, amado Dios, hasta aquí nos has ayudado, Señor, y nos seguirás ayudando, Dios, porque tú eres fiel y tú no fallas, Señor, a tu promesa y a tus palabras, Señor, porque tu palabra dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará y la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y confiamos y creemos en ti, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos, y podemos levantar nuestras manos y decirte gracias. Gracias, amado Dios. Gracias, precioso Rey. Gracias, Señor. Suave de tu presencia quiero vivir. En lo suave de tu presencia quiero morar. En lo suave de tu presencia quiero vivir.
suave de tu presencia quiero vivir. En lo suave de tu presencia quiero morar. Amén. Y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te formes tú en mí. Y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te veas solo tú. En lo suave de tu presencia quiero vivir. En lo suave de tu presencia quiero morar. En lo suave de tu presencia quiero vivir. En lo suave de tu presencia quiero morar. Y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te formes tú en mí. Y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te veas solo tú. Y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te formes tú en mí. Y permanecer el tiempo que sea necesario hasta que te veas solo tú. Sí, Señor. Permítenos, Señor, estar en tu presencia, Señor, porque hoy sabemos que es el mejor lugar, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos podemos acercar a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres fiel, Señor, y cumples tu palabra siempre, Señor. Y tú nos has dicho, Señor, que donde estemos dos o tres reunidos en tu nombre, Señor, tú estarás en medio de nosotros. Sí, Señor. Nosotros lo creemos, Señor, y sabemos que tu Santo Espíritu está en medio de nosotros. Sí, Señor. Te bendecimos, te alabamos, Señor. Solo a ti. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Solo a ti, Señor, mi Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar.
está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor. Muévete, Señor, en nosotros. Sí, Señor, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Que si no eres digno, Señor, te recibimos, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos permita, Señor, entrar a ese lugar, Señor, ese lugar santísimo, Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, llévame a cruzar, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, vas a ver la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia,
Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga, pues sean bienvenidos. Sabemos que el Señor nos está permitiendo reunir con la oportunidad de seguir creciendo en su palabra y por supuesto en la enseñanza que Él nos quiere trasladar a través de su palabra. Por eso vamos a dar gracias, hermanos, por el mensaje del día de hoy, pidiéndole al Señor que por favor sea lo que nuestra alma necesita. Padre, bendice tu palabra. Gracias, porque sabemos, Señor Jesús, que nuestra alma y nuestro ser necesitan de esa agua viva que solamente tú puedes darnos, Señor. Porque aunque el hombre, Señor Jesús, considera sus caminos y pudiera creer que tiene la satisfacción en todo lo que tiene, Señor, la realidad es que siempre va a producir algo en su corazón que sea inquietante para buscar aquello que solamente tú puedes dar, Señor. Y esa es tu palabra y esa es tu presencia, Dios. Rogamos que hoy esté con nosotros, Señor Jesús, tu palabra, esté con nosotros, Señor Jesús, ese espíritu que le da vida a la palabra, Señor, que nos das. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Amén, hermanos. Pues Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar. La semana pasada, hermanos, vamos a estar teniendo de alguna forma una serie de mensajes con referencia a lo que es la iglesia. De antemano nosotros hemos pasado por circunstancias que de alguna forma nos han demostrado cómo nuestra naturaleza humana se ve hasta cierto punto pues débil ante lo que es esta pandemia que surgió. Pero nos ha llevado a entender y a comprender de una forma totalmente dirigida por la palabra, dirigida por su Santo Espíritu, a ver lo que somos como iglesia, hermanos. Lo cierto es que antes de todo esto, por ejemplo, que ocurriera todo esto, la mayoría cuando de nosotros compartía un mensaje de evangelismo hacia alguien cercano, le decíamos, pues te invitamos a la congregación, pero pues cuando se cerraron, ¿qué más? ¿Qué mensaje podíamos decirle, no? Muchos de nosotros decíamos, pues bueno, ¿qué podemos decir ahora? La realidad, hermano, es que todo el tiempo era dirigirlos hacia la palabra. Todo el tiempo era invitarlos a que leyeran su Biblia. Todo el tiempo era invitarlos a que buscaran a Jesús en las Escrituras, hermanos. Porque la palabra, hermano, no puede ser cerrada, no puede ser cancelada, no puede ser limitada por el hombre. Cuando miramos, hermanos, que en la mayoría de los lugares, pues obviamente se empezó a cerrar, se empezó a tomar medidas, muchos de los que eran la iglesia, o los que se llamaban iglesia a sí mismo, por así decirlo, muchas de su vida diaria empezó a ser totalmente diferente. A lo mejor la congregación era un lugar en donde podían invertir cierto tiempo de su vida y poco a poco esto se fue cambiando en la mayoría de los lugares. Por eso es necesario volver a la fuente de todo lo que nosotros somos, hermanos, y la fuente no puede estar más segura que en lo que está escrito ya, en lo que nuestro Señor Jesús nos dejó a través de la palabra. Y por eso, hermanos, hoy vamos a ver, la semana pasada tratamos de ver o buscamos que Dios nos mostrara quién es la iglesia, cómo es la iglesia, y entender que la iglesia no es un sitio, entender que la iglesia no es este edificio, sino entender que la iglesia somos todos y cada uno de aquellos que el Señor nos ha salvado a través de su sacrificio, entendiendo que nosotros ahora como iglesia somos parte de Él. Ahora vamos a saber, hermanos, que somos miembros de un solo cuerpo. Y para esto, hermano, quisiéramos abrir o empezar leyendo en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 18. Dice la palabra del Señor.
Él es la imagen del Dios invisible. Hermanos, la forma en la que este pasaje inicia, hermanos, es dando referencia a quién es Jesucristo. Porque la forma de entender y comprender quién es Jesucristo, hermano, se va a denotar. Entonces, ¿cuál es la forma de cómo el Dios de nuestra salvación, hermano, se ve reflejado a través de la palabra? Cuando el Señor nos hace muestra y nos da la claridad de entender quién es Jesucristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hermano, le está dando la identidad del Dios increado, la identidad del Dios de alguna forma todopoderoso, que no puede ser no puede ser creado por alguien más, sino que Él desde los tiempos ha existido, hermano. El hombre lo que ha buscado obviamente pues es darle una razón a la existencia, ha buscado definir dónde inició y dónde terminarán las cosas, hermano. Y la realidad es que el hombre se va a pasar toda la vida buscando algo que la palabra de Dios ya nos ha dicho, hermano, ya nos ha demostrado cómo el inicio de todas las cosas es en Dios, es en Él. Por eso es que Él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Lo que era invisible se hizo visible, hermanos. Cuando nosotros miramos a través de las cosas en la tierra, hermanos, hay muchos que podrían decir, pues es que todo nació o tuvo un origen a través de una explosión, a través de cierta reacción, hermano. Y la realidad es que muchos consideran, hay ciertos científicos que dicen, bueno, ¿y quién encendió la llama para que se iniciara esta gran explosión? Como diciendo, bueno, solo es nada más, se originó algo de la nada y de la nada empezó a hacer algo, hermano. Ese es tan simple el ejemplo, como alguien que le dices, bueno, si tú quieres levantar un edificio, no avientas el cemento, la cal y todo lo que es, y se crea el edificio. O avientas una explosión y se crea algo, hermano. No, la realidad es que no, sino que está el diseño perfecto de un Dios invisible, de un Dios que creó todas las cosas. Y para eso, hermanos, nos habla del primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué es lo que está tratando de mencionar Colosenses, hermanos? Es necesario entender la introducción de alguna forma en la cual se empieza a desarrollar este mensaje, porque nos va a dar muestra de quién es ese Dios del que ahora es el cuerpo, la iglesia, hermano. Porque si el cuerpo no sabe verdaderamente de quién es el Dios al que alabamos, al que adoramos, el que nos salvó, hermanos, pues ¿cómo vamos a ser miembros de algo que no sabemos qué es, hermanos? Entonces, tenemos que comprender quién es el Dios que nos ha amado. Tenemos que entender quién es el Dios que ha dado su vida por nosotros, para entonces saber cómo es que podemos ser parte de este cuerpo que es la iglesia. Todo lo fue creado por Él, hermanos. No hay nada que no haya sido creado por Dios. No hay nada que no exista que Dios no haya creado. La pregunta que casi la mayoría de las personas se hace o cuestiona es, bueno, si Dios creó todo, entonces Él creó el mal, entonces Él creó todo lo que hoy conocemos como males en la tierra, las enfermedades, la tristeza y todo eso. Hermano, la realidad es que cuando al hombre le conviene retribuirle algo a Dios, lo hace. ¿Por qué? Porque el hombre busca decir, bueno, entonces yo le echo la culpa a Dios de todo lo malo que ha ocurrido. Pero la realidad es que no hay una forma de que el hombre pueda reconocer no solo todo lo malo que pudiera pensar que ha pasado, sino todo lo bueno. Porque el hombre busca echarle la culpa a alguien de lo malo que ha ocurrido. Pero ¿cuándo le ha reconocido a Dios lo bueno que ya hay?
¿Cuándo el hombre se ha parado y dicho, bueno, Dios, gracias porque hay oxígeno, porque al fin y al cabo, pues es algo que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo? Bueno, Dios, gracias porque hoy hay sol o hay cosas naturales, hermano. No, el hombre solamente va a buscar reclamarle lo malo a Dios. ¿Por qué? Porque parte de un corazón malo. Parte de un corazón del cual todos y cada uno de nosotros tenemos, hermanos, en 100% malo, hermano. No hay una forma en la que el hombre busque lo bueno, dice la palabra de Dios, sino que lo que Dios ha hecho en nosotros nos ha llevado a buscarlo ahora. ¿Por qué? Porque si dependiera de nosotros, nunca buscaríamos a Dios. Si dependiera de nosotros, hermano, evitaríamos lo más posible a Dios. Entonces, cuando el hombre busca, dice, bueno, entonces, ¿qué hay con las enfermedades? Hermano, hay muchas cosas que son consecuencia de los actos de los hombres. Por poner un ejemplo, esto que pasó recientemente, hermanos. ¿Quién le dijo al hombre que los murciélagos se comían? ¿Quién le dijo al hombre que se guisaban y que se hacían así, hermano? Nadie. El corazón del hombre buscó, desea el hambre. Dice que la palabra de Dios que para muchos su vientre es su Dios. Como diciendo, bueno, yo me siento insatisfecho de esto, pues necesito buscar algo más, un nuevo sabor, una nueva experiencia, algo que me llene más. Y entonces fue cuando empezaron a buscar y bueno, pues el murciélago se ve bueno, pues a ver, bueno, ni tan bueno, ¿verdad? Pues vamos a ver qué tal sabe, ¿no? Y hermanos, entonces fue cuando empezó a surgir todo esto. ¿Qué pasó? En ningún momento salió de las manos de Dios. No es algo como diciendo, híjoles, ahora ya estos se comieron un murciélago, ¿ahora qué voy a hacer? No, sino que todo estaba perfectamente ya de parte de Dios, también para demostrar cuán tan malos son los caminos del hombre y cuán tan errados pueden ser si se dejan llevar solo por ellos. Por eso el Señor nos hace ver y entender, bueno, todo fue creado por Él, dominios, todo lo que está, los principados, potestades, todo por medio de Él y para Él. Entender, hermano, eso nos va a ayudar mucho. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En fin, toda la relación de lo que es ese Dios invisible, toda la relación de lo que es ese Dios increado, toda la relación de lo que es ese Dios todopoderoso, hermano, recae para que entiendan, bueno, ahora saben quién es su cabeza. Ahora tienen que comprender la iglesia de quién dependen. Porque, hermanos, si la iglesia, que somos todos aquellos que hemos sido redimidos por la salvación en Cristo Jesús, comprende y entiende el Dios que tiene por cabeza, por sobre de ella, hermano, entonces le va a ayudar o le va a servir mucho para sobrellevar su vida, hermano. ¿Por qué? Porque ¿has visto cuando descabezan a los pollos, hermano? Pues cuando descabezan un pollo, hermano, el cuerpo anda por ahí dando vueltas nada más. Dando vueltas por todos lados, hermano. Ya no tiene dirección. Y perdió de alguna forma pues el sentido. Ya por inercia camina. Pero después de un tiempo, muere. Sí, así. Hermanos, hay iglesias en donde pierden la cabeza. Pierden su dirección a través del Señor, pierden la noción de quién es el Dios increado, pierden la noción de quién es el Dios que está con ellos, y de repente pareciera que están caminando, de repente pareciera que sí siguen caminando, que sí siguen avanzando, hermano, pero hace mucho que ya perdieron la cabeza, y en algún punto esta va a morir, o esta va a caer. ¿Por qué? Porque es complicado, hermanos, para los lugares. Por ejemplo, un lugar así, si la gente buscara el beneficio de las personas o solamente que se llenara, hermanos, pondríamos un letrero allá afuera que diría, se quita el coronavirus con una oración. Y hermanos, no es cierto. O buscaríamos el favor de los demás, o buscaríamos el beneficio de los demás, o te estaría diciendo cosas bonitas para que solamente te sintieras bien y entonces permanecieras aquí. Pero la realidad, hermano, es que nosotros no podemos ser una gallina sin cabeza.
porque podríamos llenarnos, de repente podríamos tener a muchos aquí, podría entrar la gente como diciendo, ay, ahí la alabanza, ay, ahí las personas, ahí soy bien amorosas, pero hermanos, sin cabeza, sin dirección. El cuerpo, pero sin una cabeza. Por eso lo que necesitamos entender, antes de saber cómo es que somos miembros de este cuerpo, miembros de esta iglesia, hermanos, nosotros somos una pequeña parte de lo que es la iglesia de Jesucristo. La iglesia no la podemos limitar a solo los que estamos aquí, no podemos decir, bueno, si tú vienes aquí eres salvo, si te vas a otro lugar ya no lo eres. No, hermano. Porque la salvación no depende del lugar en donde te posiciones, sino la salvación ya ha dependido de este Dios increado, de este Dios invisible que se ha entregado por ti y por mí. Y entendiendo que la cabeza, que nuestro Dios es la cabeza de todos los que estamos hoy aquí, y no solo aquí, sino en otras iglesias, en otras congregaciones, hermanos, entenderemos, hermanos, el tamaño de Dios que nos dirige, entenderemos el poder con el cual el Señor Jesús nos ha revestido a cada uno de nosotros por ser parte de la iglesia. Y para entender, hermano, cómo es que la iglesia, cómo es que nosotros, los congregantes, los miembros, hermanos, que estamos aquí, nos ha llamado un Dios único, invisible, tenemos que entender, hermanos, que la iglesia es un cuerpo vivo. Y para entender qué es un cuerpo vivo, hermanos, ¿qué es lo que ocurre con un cuerpo vivo? Pues obviamente hay reacciones, pero ya vimos que puede durar un poco la reacción de aparentemente vivir y después morir, ¿no? Pero la realidad, hermano, es que la iglesia, al ser un cuerpo vivo, vamos a Romanos capítulo 6, que es el libro que nos va a ayudar en esta tarde para entender cómo es que somos parte de ese cuerpo, cómo es que el Dios invisible, creador de todas las cosas, hermanos, dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Porque ese es el centro del Evangelio, hermano, entender que el Evangelio ha sido la salvación de nuestro Señor, es el propósito principal que se debe de predicar en todo lugar. Somos un cuerpo vivo. Romanos 6, versículos del 11 al 14. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Hermanos, primeramente estamos hablando a aquellos que ya han encontrado o que de alguna forma el Evangelio ha impactado en alguien, a fin de que ahora haya una transformación en su vida, hermano. No le está llamando de alguna forma a aquellos que no conocen del Evangelio, hermano, porque a ellos de alguna forma no se les va a exigir algo que no conocen, pero a aquellos que de alguna forma han sido impactados por la salvación de Cristo, que han sido impactados por su amor, que han sido impactados por su mensaje, a ellos nos habla. Dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En primera instancia, hermanos, un cuerpo vivo, ¿cómo se demuestra? Muerto al pecado. Esa es la naturaleza de lo que está hablando Romanos 6. No hay mayor naturaleza de una iglesia viva, hermanos, o de un cuerpo vivo, que la que ya es muerta al pecado. Y uno podría tener las batallas contra el pecado, pelear contra el pecado, hermano, pero el deseo que el pecado enciende en el corazón del hombre ya no reina más, sino que es una lucha, hermano, que se libra día a día. Es una lucha que se libra con mis deseos que de alguna forma alguna vez tuvimos, con las luchas que alguna vez tuvimos, con mi carne, con mis angustias y con todo eso, hermano. Pero ya no más reina esto. ¿Por qué? Porque es la muestra de que una iglesia está viva.
el pecado ya no reina. Cuando Pablo exhorta, hermano, a una de las iglesias hablando acerca de su manera de vivir, les dice que pasara la moto. Les dice y les hace mención, hermanos, acerca de vosotros sois carnales. Porque oigo entre ustedes que hay discordias, que hay contiendas, que hay enojos, como diciendo, no puedo hablar de ustedes como alguien que ha sido impactado por el Evangelio, como alguien que ha conocido el compromiso de lo que es la salvación en el Señor, sino que les hablo como a carnales, que se dejan llevar todavía por su ser, que se dejan llevar por sus deseos, que se dejan llevar por lo que hay en sus corazones. Por eso es que a ustedes, de alguna forma, Pablo les menciona con dureza a ellos. Pero hermanos, la muestra no ejemplifica que debe de haber perfección en nosotros, porque sabemos, hermanos, que nosotros vamos siendo moldeados cada día. El Espíritu Santo hace una obra con nosotros cada día. Cada día el Señor nos cambia, cada día el Señor nos transforma en más. Pero lo que debe ser cierto, hermanos, es que ya no reine pues el pecado. La palabra nos dice en el Señor, cuando el Señor nos dice, nadie puede servir a dos señores, como diciendo, o reina uno o reina el otro. O reina el pecado sobre de ti, o reina la muerte sobre de ti, o reina la vida, o reina Cristo Jesús, que es lo que la iglesia busca, hermano. Entonces, cuando dice, no reine, no tengas otro Señor más que el que ya te salvó, no tengas otro Dios más que el que ya te perdonó, no tengas otro dueño, porque, hermanos, de aquí parte que el Señor sea nuestra cabeza, de aquí parte que el Señor sea nuestra autoridad mayor, de aquí parte que el Señor sea nuestra guianza, hermano, porque si no somos muertos al pecado, entonces no podremos dejar que Cristo reine sobre nosotros. No podremos dejar que el Señor reine sobre nuestras actitudes, no podemos dejar que el Señor reine sobre nuestra conducta. Necesitamos morir al pecado, necesitamos presentarnos muertos al pecado ante nuestro Dios. Por eso, un cuerpo vivo está muerto al pecado, hermano. Y nosotros como iglesia, hermanos, cuando somos llamados a ser miembros de Él, miembros de nuestro Señor, hermanos, el que seamos miembros aquí no es para estimar que tú seas miembro o no con Cristo en su cuerpo. No, hermanos, aquí se ven las conductas, aquí se ven el carácter, aquí se moldea todo eso, aquí se muestra el amor fraternal. Pero la unión que Cristo nos da ha sido más allá. Tan es así, hermanos, que durante estos meses pues estábamos unidos. Aunque no estuvimos congregándonos, aunque no estuvimos de alguna forma presenciales así, pero seguíamos unidos en el Señor. ¿Por qué? Porque una fe nos unía en el Señor. Entonces, esa es la unión que nos ha dado el Señor. Para un cuerpo vivo se necesita estar muertos al pecado. Pero también un cuerpo, hermanos, está hecho de muchos. Romanos 12, 3 al 4 nos da muestra de esto. Romanos 12, del 3 al 4 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hermanos, Pablo primeramente, antes de hablar que somos muchos, nos dice, no te consideres a ti mismo como el mejorcito, ¿no? Como diciendo, bueno, pues yo no estoy tan peor como el hermano que hoy llegó oliendo alcohol. O bueno, yo no estoy tan peor como el hermano que hoy llegó tal vez un poquito después de que se acababa el culto. No, hermanos, porque no nos podemos basar en consideraciones meramente superficiales para considerar que estamos bien o mal delante de Dios.
Porque podríamos considerarnos en estas cosas aquí en la iglesia, en lo que nos vemos, pero no haber muerto al pecado, pero no haber muerto a nuestros deseos, pero no muerto a nuestras concupiscencias. Entonces Pablo dice, en primera instancia, por la gracia que me es dada, no tengas más alto concepto de sí que el que debes tener. No te pongas por encima y tampoco te tires para que te levanten. Porque esa es una nueva también, hermano. A veces nos tiramos demasiado. Y a veces pues nos menospreciamos hasta un extremo, hermano, en donde de veras parecemos magdalenas a veces. Pero la realidad, hermano, es que los dos extremos en alguna forma no le hacen bien a la iglesia. Humildemente reconocemos que no somos capaces, pero diría mi cuñado, pues no te tires al piso para que te levanten, como diciendo, a ver si así, porque aún el Señor lo decía, hermano, cuando ayunéis, no mostréis tu rostro así como diciendo, ay, estoy angustiado, y van a decir, oye hermano, pues no, pues es que estoy ayunando, llevo 1 hora ayunando, y ya no puedo, hermano, no se trata de lo que los demás consideren a nosotros, nuestras debilidades. Se considera demostrar a Dios verdaderamente débiles delante de Él. Nos consideramos débiles delante de Dios. Y Él es el que nos levanta, Él es el que nos fortalece, mas no por nosotros en considerarnos mejores, hermanos. Entonces Pablo empieza a decir, bueno, no se consideren a sí mismos mejores o mayores que alguno de vosotros. Porque, hermano, cuando entendemos que un cuerpo, hermano, todo lo que tenemos es funcional, hermano. Alguna vez, siendo niño, hermano, yo me preguntaba cuando veía a mi abuelito, ¿por qué tiene ese estropajo de cabellos que le salen aquí en las orejas? O sea, ¿para qué tanto cabello hay afuera de las orejas? Yo decía, hermano, era niño, no sabía por qué. Obviamente vas creciendo y pues ya alguien te explica, no, pues es que en la edad adulta pues les ayuda a cubrir sus oídos porque ya no tienen la misma agilidad que antes, o sea, es algo que Dios les permitió al cuerpo a fin de que fuera un ayudante para el cuerpo. Entonces, hermano, hasta eso, hasta los vellitos de la nariz, hermanos, tienen un sentido. Ayudan para que obviamente no entre tanto polvo, para que no haya tantas enfermedades respiratorias, hermanos. Entonces hasta el vello más simple o inútil que pudieras considerar tiene un propósito. Y en esto entonces encontramos lo que Pablo quiere empezar a decir, hermano, lo que la palabra nos quiere enseñar. Nadie se estime de forma mejor o mayor que cualquiera de otro, dice el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hermanos, tenemos que empezar a mirar de aquí, hermano, la forma de demostrar el amor los unos a los otros. Porque si no entendemos que somos muchos, hermanos, entonces se nos va a complicar amar a los muchos. Cuando lo que el Señor ha hecho, pues es amarnos a los muchos, a todos los que no éramos merecedores de ser parte de su cuerpo, hermano. Por eso es que cualquiera de nosotros podría considerar decir, bueno, pues mi mano izquierda no la ocupo tanto. Entonces, si algún día yo tengo algún accidente, pues que sea sobre la izquierda, Señor, ¿no? Pero ¿quién de nosotros nos gustaría pasar una vida sin la mano izquierda, hermanos? La realidad es que no. Hay personas que tal vez han tenido esas complicaciones y el Señor les ha dotado para utilizar sus demás miembros, pero la realidad es que si tú les preguntaras, tal vez ellos dirían, pues claro que a mí me gustaría tener todo mi cuerpo completo, para no desestimar o estimar a muchos. Hermano, nosotros somos indispensables para el Señor, somos amados por el Señor, pero también es cierto, hermano, que si alguno de nosotros hoy de repente llega y dice, ay, pues si hoy no voy a la iglesia, pues hoy no se abre, ¿no? Y pobrecitos de los hermanos, porque pues soy indispensable, y como no voy a ir, pues pobres allá que ellos, ¿no?
O, híjoles, hoy no voy a ir porque, perdón hermano, algo así, ¿no? Pues es que a veces pensamos en todo, ¿no? Pues es la alabanza, ¿no? Entonces, pues la alabanza también, ¿no? Pues pobres, ¿no? Tengo que ir, ¿no? No, hermanos, somos amados, llamados a una oportunidad enorme de estar participando en este culto, hermano. Y es grato ver a los que hoy estamos, y es grato hoy ver a los que están, pero aquellos que han pensado para sí mismos en su corazón, diciendo de sí mismos que son más importantes que cualquiera, la realidad es que no, hermanos. Por eso es que hay que empezar a buscar escudriñar en nuestro corazón. Señor, verdaderamente soy importante para esta obra, pero no porque yo lo sea en sí mismo, en mí mismo, sino porque tú me has permitido ahora trabajar en esto. Entonces, somos muchos, hermano, y obviamente las funciones que cada uno tiene son distintas. Por eso vamos a hablar ahora de los dones del cuerpo. ¿Qué dones existen en el cuerpo? Y Romanos 12, 6 al 8 nos lo dice. De manera que teniendo diferentes dones, hermano, no esperes que tu hermano tenga el mismo don que Dios te ha dado a ti. Por eso yo le agradezco a Dios, por ejemplo, por los dones que cada uno de ustedes tiene, hermano. Mi hermana a lo mejor cocina muy rico y ya es un don que Dios le ha dado, y pues luego nos comparte alimento. Entonces es un don que Dios le ha dado, la verdad. Y ninguno se menosprecia o se sobreestima, hermano. Aquellos que tienen un don para la oración, aquellos que tienen un don para la alabanza, hermano, no son mayores que los que cada uno de ustedes tienen. Porque cada uno tiene, en la forma en la que Dios le ha diseñado, hermano, un don. Un don como por ejemplo el que Dios le ha permitido ahorita a mis hermanos, que les toca recibir a los hermanos en la entrada. Eso ya también es un parte de un don, hermano. Porque cualquiera le podría decir, pásele. O sea, ya pásele. A ver, como en los centros comerciales, ahí está ya nada más su... No, hermano, pero recibir a alguien con amor, con gozo y con gratitud a Dios, también es parte del don de que Dios da. Entonces, el Señor nos está diciendo, hay muchos dones diferentes, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con la libertad, el que preside con la solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, lo cierto es que el Señor nos da dones, pero hermanos, tampoco querramos ser como el Mil Usos. No sé si alguno vio o conoció de esa película, hermano. Un hombre que pues le hacía de lo que sea, ¿no? Pues faltaba la chamba, pues a ver, lo que sea, lo que salga, ¿no? Y me acuerdo mucho de esa escena, hermano, donde lo llevan y lo presentan así como el albañil de Francia y que no sé qué, y que doctorado y su arquitectura. Y ya cuando se pone a trabajar, hermano, ahí hice su barda toda mal hecha, toda fea. Y pues obviamente pues se metió en problemas, ¿no? La realidad es que eso era más por necesidad, ¿no? Por necesidad de hacer algo para ganar, pues obviamente un recurso, hermano. Pero nosotros no estamos haciendo servicio en la iglesia por ganar un recurso o por ganar un favor de alguien. Lo que nosotros hacemos aquí, hermano, es por gratitud a Dios. Si nosotros limpiamos el piso es por gratitud a Dios. Si nosotros predicamos es por gratitud a Dios, hermano, no por un beneficio. Así como este hombre, pues obviamente pues, lo que hacía falta eran los recursos y por eso lo hacía. Pero nosotros no lo estamos haciendo, hermano, porque alguien más nos mire o porque alguien más nos considere mejor o mayor. No, sino lo hacemos por gratitud a Dios. Entonces no queramos ser milusos, hermanos. Va a haber cosas que no se nos van a dar. Por ejemplo, yo le intenté a la guitarra, hermano, y no se me dio. O sea, sinceramente no se me dio. Mucho tiempo lo intentamos, lo intenté con Arturo, estuvimos ahí y no se me dio, hermano. Ya dije, yo no creo que no. A lo mejor el piano le intento todavía un poco más, pero ¿para qué me afano haciendo? Me tiene que salir, hermano. No se me dio a lo mejor. Y hay quienes, por ejemplo, pues mis hermanos fotógrafos, pues se les dio el don de la fotografía, hermano. Yo he intentado sacar una fotografía así que se vea
bien, con la luz y todo, hermano, y según yo se ve bonita, y la otra vez me bajó de la moto, George, no, te faltó esto y esto, úchala, no, pues no, ¿cuándo, no? Entonces, a ellos Dios les dio ese don, ¿no? Y Dios y qué bendición que ellos lo usen, obviamente, o que al menos lo veamos en la forma en cómo George lo ha hecho, ¿no? Parte del don que Dios le ha dado, ¿no? Entonces, ¿yo para qué voy a aspirar a lo mejor a llegar a ser? No, pues me conformo con tomar alguna fotografía, pero la realidad es que Dios ha dado todo tipo de dones a la iglesia, hermanos. Para la edificación, para servir, el que enseña para que enseñe, el que edifica para que edifique, hermanos. Entonces, somos de muchos, y no esperes que los muchos tengan los mismos dones, no esperes que los muchos tengamos la misma parte en cada uno, ¿no, hermanos? Por eso es que es tan rica la iglesia, hermanos, porque podemos echar mano de muchos y de todos, no depender de un solo hombre. Cuando nosotros dependíamos de un solo hombre, cometimos el error de caer bajo la guianza y bajo las malas direcciones de un hombre. Pero ahora que tomamos la palabra y la dirección de Dios a través de su Santo Espíritu, podemos estar seguros, hermanos, de que en la unión de muchos, dirigidos por una sola cabeza, podemos hacer bien, hermanos. Entonces, los dones que hay en el cuerpo no solamente son en esa forma, hermanos, sino que necesita algo más que tener solo el don. Y este es el amor en el cuerpo. Romanos 12, del 9 al 10. Dice, el amor sea sin fingimiento. La realidad, hermanos, es que tan solo decir esto nos debería llevar a entender, hermanos, en cuántas veces pues el amor podría ser, podríamos maquillarlo, por así decirlo, ¿no? Al menos algunos de nosotros pues, hemos tenido ciertas experiencias con personas en las cuales tal vez nos ha llevado a interpretar de qué forma es el amor, ¿no? A conocer de qué forma tal vez es el amor, ¿no? Y lo cierto es que Pablo hace mención de esto. ¿Por qué? Porque sabe que en el corazón se pueden tener deseos engañosos, o se pueden tener un amor fingido, se puede tener un amor el cual busque solamente complacencia y no dar. Y sabemos que amar es dar antes que solamente buscar recibir, hermanos. Entonces, cuando Pablo nos habla acerca de esto, acerca de que los dones que hay en la iglesia deben ser para la iglesia, también nos habla acerca del amor, como diciendo, bueno, tienes el don, pero no creas que solamente basta con tener el don, necesitas tener el amor. ¿Por qué? Pablo lo decía también, la palabra nos lo menciona, cuando dice que si no tengo amor, soy como un címbalo que resuena, hermanos. Y aquí ya les hice el ejemplo alguna vez de que es un címbalo que resuena, hermano. Tal golpee, de alguna forma haciendo solamente escándalo, pero hasta de alguna forma pues va a causar molestia o irritez después de estar golpeando ese címbalo. Entonces, ¿qué se necesita para poder entregar nuestros dones a la congregación? Amor. Amor, hermano. Y es lo que nos hace diferentes a todos los que lo pueden hacer allá afuera. Porque, hermano, puedes ver a alguien que tal vez esté haciendo algo, un trabajo o algo, hermano, si pudiera ser tal vez por un beneficio. Pero aquellos que verdaderamente, por ejemplo, aman su profesión, pues no les cansa, no les fatiga. A lo mejor les llega a fatigar algo, pero no le pierden el amor por lo que hacen. Entonces nosotros, hermanos, nosotros estamos llamados a hacer las cosas que Dios nos ha permitido en amor, por amor. No por el beneficio de otros solamente, sino por el amor que se nos ha dado ya. Sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En más de una ocasión, hermanos, nuestro servicio implica darle
la comodidad a alguien más que antes que a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos llamados a hacer esto, hermanos. Amarnos los unos a los otros con un amor fraternal, hermanos. Durante todo este tiempo, por ejemplo, pues nos dimos cuenta que el amor fraternal que teníamos la oportunidad de expresarnos aquí, pues se nos modificó hasta cierto punto a entender las medidas. Por ejemplo, alguna vez le dije a un hermano, pues ya hasta extrañas hasta el que te caía mal. Ya hasta extrañas ver hasta el que te caía mal, hasta el que de verdad no lo soportabas en la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque al final, pues sí había amor en eso, ¿no? Había amor. Pero a muchos de las personas en las cuales pues se nos modificó nuestra forma de tener los cultos, hermanos, pues nos acostumbramos, por ejemplo, al abrazo, abrazarnos entre hermanos. Y de ahí partir para decir que tenemos amor unos con nosotros. Pero ahora, hermanos, la forma de demostrarnos amor unos con nosotros, pues es cuidando a los otros. Por ejemplo, mis hermanos que son hermanos que se los diga, de la tercera edad, pues demostramos amor con ustedes cuidándolos con las medidas que son necesarias, ¿no? Entonces tenemos amor con ustedes tomando estas medidas, cuidándolos, abrazándolos de lejos, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí también se ve manifestado el amor. Si no tuviera amor, hermano, hasta le tosería en la cara, como diciendo, ¿dónde está su fe? No, no, hermano, no se trata de eso. Se trata de manifestar el amor que Dios nos ha dado. Entonces, amados los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Hermanos, todo esto que nos está hablando, todas estas menciones del cuerpo de Cristo, obviamente el Señor lo hizo. O sea, no hay nada de lo que está aquí puesto, hermano, que no haya hecho nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos dio esa gracia, hermano, de traer a muchos, de tener esos dones, de traer el amor al cuerpo, hermanos. Entonces, son ejemplos claros de lo que Jesucristo hizo. El amor, ahora, el culto del cuerpo, hermanos. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros, hermanos, estamos llamados a ser parte de un cuerpo, pero la realidad es que como cuerpo nos reunimos a tener un culto. Y un culto, hermanos, es la oportunidad de reunirnos alrededor de nuestro Dios y de nuestro Señor para adorarle y para servirle. Y en este periodo de tiempo, hermano, que la iglesia sea edificada. Entonces, cuando alguien va a una congregación o a una iglesia, hermano, buscando solamente un beneficio único y para su propia vida, hermano, tal vez Dios se la dé, pero quiere llevarlo a más. Quiere llevarlo a la convivencia con los santos, quiere llevarlo a la edificación por la palabra, quiere llevarlo a una relación más íntima con Dios, quiere llevarlo a un tiempo de adoración. Entonces, hermano, todo esto se ve en el culto, en el tiempo que Dios nos permite tener. La realidad, hermano, es que el culto que Dios nos ha permitido ahora, tenemos que tomar las medidas necesarias que nosotros ya estamos viendo. Pero también, hermanos, no menospreciemos ni estimemos en menor forma el tiempo que Dios nos está permitiendo estar aquí, hermano. El salmista lo decía: si por mí fuera, yo estaría en la casa de Jehová todos los días. Diciendo, hermano, si de mí dependiera una cosa, he demandado, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, hermano. Todos los días. Pero entender esto, hermano, que el tiempo que Dios nos ha permitido para tomar un culto en adoración, en servicio a Dios, tiene que ser racional. ¿De qué forma, hermano? En que entiendas y comprendas de lo que se está hablando. Hay quien alguna vez me dijo: es que para creer en Dios te tienes que hacer harikiri mental.
como diciendo, pues, para creer lo que tú me estás diciendo, tienes que de plano hacerte harikiri mental, y ya de esa forma entonces empieza a creer. No, hermano, hay muchas cosas en la historia, en la ciencia, en todo. Podemos ver historiadores, podemos ver científicos, personas, hermano, que han indagado en todo esto, y con ello pues decirte, pues mira, con todo y eso sigue siendo racional. Aunque para el mundo es locura, dice el Evangelio, dice la palabra. Para lo que el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios, salvación, hermano. Entonces, cuando nosotros compartimos a alguien de este Evangelio, que Jesucristo murió por él, que Él dio su vida en perdón de sus pecados, para muchos es locura. Pero nosotros, hermanos, racionalmente lo vemos. De una forma lo vemos, porque el Señor nos ha dado esa capacidad, no de que lo razones y digas, bueno, pues si yo era tan malo, pues entonces sí necesitaba algo. No, hermano, no se lleva de ese razonamiento, sino que solamente el Espíritu Santo nos puede convencer de pecado, de todo lo que teníamos, y de nuestro Salvador, del Dios que nos ha salvado. Por eso es que nosotros estamos aquí, hermanos, racionalmente. No solamente porque alguien de nosotros te jaló de allá afuera, siéntese aquí y ya va a ser salvo. No, hermano. Por eso cuando a alguien les compartimos del Evangelio, les decimos, lea la palabra, ore a Dios, pídale a Dios. Vamos a leer. Hay un ejemplo, hermano, de una persona, de un ministro de Dios, que le dijo, yo tengo una duda. Dice, es que yo no creo nada de lo que está dicho aquí, pero tampoco me puedo ir, como diciendo, hay algo que me retiene, pero no lo creo. Entonces este ministro se sentó junto a él y le dijo, bueno, si quieres vamos a leer un poco, y lo que no vayas creyendo, lo que vayas viendo, me lo dices. Dijo, sí, está bien. Empezaron a leer el Evangelio de Juan, hermanos. Empezó a leer todas las cosas que Jesús hacía, y le empezaba a leer, y este hermano de repente decía, no, es que siento que no, pero hay algo que me deja inquieto. O sea, me cuesta trabajo todavía ver que alguien haya sido levantado de entre los muertos. Y de repente llegaron a un pasaje, hermano, en donde fue punto clave, en donde su espíritu se despertó. Después de haberle leído varias veces el Evangelio, de estar leyendo ahí bastante tiempo, de repente le dice, en algún texto le estaba leyendo el ministro y le dice, espere, ¿qué acaba de decir? Y lo volvió a leer. No puede ser, Él murió por mí. Y hermano, ahí fue cuando él entendió. No le preguntes cómo lo entendió, solo el Espíritu Santo le mostró la condición que él tenía, la consecuencia que él tenía y el efecto que su salvación tenía. Por eso, hermano, el Evangelio es así, hermano, racional, a la forma del Espíritu Santo, no a la forma humana, porque si tú buscas razonarlo con tu mente solamente, hermano, te vas a perder, vas a llegar a un callejón sin salida. Pero cuando dejas que el Espíritu de Dios toque tu mente, toque tu corazón, de alguna forma, hermano, lo vas a creer. La fe que está en nosotros va a actuar. El Evangelio nos va a demostrar esto. Por eso es que se vuelve racional. Por eso es que cuando venimos al culto, hermano, no venimos porque obviamente no es porque nada más nos traen arriados, ¿no? Mucho tiempo, por ejemplo, yo de niño así me llevaban. Y yo decía, bueno, pues ¿qué anda? Pero más ahora damos gracias a Dios, porque alguna vez tal vez algo de lo que el Señor permitió llegara, tocó mi alma, tocó mi corazón, a fin de que ahora yo diga, yo estoy aquí porque conozco a Dios. O yo quiero estar allí porque el Señor me ha salvado. O yo quiero estar allí porque Dios me ha transformado. O yo quiero estar ahí porque ahora contemplo la gracia y el amor de Dios. Nuestro culto es racional, hermanos. Y nuestro dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, hermano. Nosotros no necesitamos venir aquí desde nuestra casa hasta acá de rodillas.
para poder decir estoy presentando sacrificio a Dios, no, hermano, porque la palabra dice que el sacrificio que agrada a Dios es un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce sus debilidades, un corazón que reconoce su necesidad y un corazón que reconoce verdaderamente quién es el único que lo puede salvar. Entonces es ahí donde nuestro sacrificio se vuelve vivo, hermano, porque la iglesia está viva, muerta al pecado, mas vivos en él. Y es cuando entonces podemos adorar a Dios, hermano. De otra forma no vamos a poder adorar a Dios. Si nosotros no dejamos que la palabra sea la guía que nos lleve a entender y a comprender la obra que Dios ha hecho, entonces la adoración no va a ser natural, va a ser sin amor, va a ser de alguna forma hechiza. Pero cuando dejamos que Dios, la obra de Dios que ha hecho con cada uno de nosotros, impacte, entonces la adoración va a ser natural, hermano. Te voy a ser sincero, a mí nunca me ha gustado decir, hermano, levanta tus manos, hermano, aplaude, si tú estás gozoso, aplaude. A mí nunca me ha gustado, la verdad. No sé, nunca sentí el impulso de hacerlo. Porque al menos a mí nadie me tenía que decir, alza tus manos, levanta tu voz. A mí nadie me lo tenía que decir. Y yo creo que a ti tampoco nadie te lo tiene que decir. El que está agradecido, hermano, con su vida lo va a demostrar. El que tiene salvación con su vida lo va a demostrar, hermano. El que sabe el valor que Dios le ha dado a su propia vida, con sus actos lo va a demostrar. Entonces, es la forma natural en la cual la adoración fluye, hermano. Conociendo la libertad que Dios nos ha dado para poder expresarnos, para poder rendirle adoración a Dios. ¿Por qué? Porque Juan 4:19. Déjenme ver cómo voy de tiempo. Ok. Juan 4:19 dice: le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Recordemos que el texto que estamos leyendo es un encuentro de nuestro Señor Jesús con la samaritana. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Hermano, nadie puede adorar lo que no sabe. Nadie puede adorar lo que no conoce. Nadie. O lo pueden hacer, pero sin saber que lo están haciendo. Pero nosotros no adoramos lo que no conocemos. Nosotros adoramos al quien conocemos. Nosotros adoramos al Dios que nos salvó. Nosotros adoramos al que nos perdonó. Nosotros adoramos al Padre que nos justificó. Por eso es que cuando el Señor dice la hora viene, cuando el verdadero dice adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en espíritu es necesario que le adoren. Hermanos, ¿qué es esto? Es como cuando iban los dos caminando hacia Emaús. Dice que iban caminando
de regreso de Jerusalén después de haber contemplado o de haber visto el sacrificio de Jesús, hermano, y como que estos ya venían menguando, diciendo, híjoles, creíamos que este era el Salvador y de repente murió y pues ahora nuestras fuerzas se han acabado, y de repente se les intercepta a uno, hermano, y empieza a hablar con ellos, y dice la palabra que su corazón ardía, hermano, su espíritu ardía de tal grado que las palabras que transmitía el que estaba con ellos los impulsaba a adorar. Y cuando pasó esto, hermano, su alma se encendió y comprendieron quién era el que estaba hablando. ¿Por qué? Porque ellos ya le habían conocido, porque ellos ya habían escuchado las palabras que él decía. Y lo mismo pasa con la iglesia, hermano. Nosotros no estamos aquí adorando a alguien que no conocemos, sino adoramos a aquel que es espíritu. Y cuando sus palabras, su Espíritu Santo, hermano, viene a nuestro corazón y nos toca, hermano, entonces produce una adoración, hermano, que es verdadera y genuina, hermano. Nosotros, por ejemplo, estábamos acostumbrados al que gritaba así bien fuerte, hermano. Era el más adorador, o el que remolineaba, o el que se aventaba sus danzaditas arriba, hermanos. Creíamos que era tal vez el más adorador, pero hermano, no podemos negar que Dios nos ha demostrado que esa no es una medida para considerar quién está adorando a Dios y quién no, hermano. Hay quien pudiera estar solamente con sus ojos cerrados y saber expresar una genuina adoración a Dios, hermano. Entonces, Dios es espíritu. Santiago 2:26. Ya voy terminando, hermanos. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, si entendemos que Dios es espíritu y que la adoración es a través del espíritu y el culto del cuerpo debe ser a través de su espíritu, hermanos, si nosotros no tenemos esto, si no tenemos de su Santo Espíritu, todo el cuerpo está muerto. Por eso alguna vez se los dije a mis hermanos cuando empezábamos a venir: hermanos, si nosotros oramos más porque la gente venga, si oramos más porque haya más personas, creo que sería la forma más equivocada de buscar algo de Dios. La realidad que debemos de buscar, hermanos, es que su Santo Espíritu siempre esté con nosotros. Porque de alguna forma, hermanos, si su Espíritu no está aquí con nosotros, si su palabra no está aquí con nosotros, hermanos, entonces es en vano todo lo que pudiéramos hacer en este lugar, todo lo que Dios permitiera hacer. Pero por cuanto el cuerpo sin espíritu está muerto, hermanos, no podemos depender solamente de los dones, no podemos depender solamente de ciertas cuestiones humanas, sino que dependemos de tener un espíritu. Y ese espíritu es únicamente el de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque la letra mata, 2 Corintios 3 del 5 al 6 lo dice, mas el espíritu vivifica. Hermanos, lo que rogamos a Dios es que el culto, las acciones que Dios nos permita tener aquí como un cuerpo, como parte del cuerpo de nuestro Señor, es que todo sea para la gloria y la honra de Dios, hermanos. Y lo que más necesitamos es de su espíritu, a fin de que no caigamos, hermanos, en el error, en las fallas, en lo que algunos otros tal vez han padecido, en lo que algunos otros han errado, tal vez por dejar a un lado la opinión y la guianza de Dios, en lo que otros tal vez han dejado porque la adoración pasó a ser un concierto en vez de una relación íntima con Dios. En otros lugares en donde tal vez el culto pasó a ser un centro social,
un centro de un club optimista, en vez de ser un lugar en donde la edificación de los unos a los otros fuera lo que nos guiara. Entonces, necesitamos pedirle a Dios, hermanos, porque ahora ya somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Solo por la gracia que Él nos ha dado, solo por la salvación que Él nos ha dado. Y como cuerpo, hermano, quiere que entendamos que al ser miembros de este cuerpo, la única dirección que podemos tener se resume a que Él es la cabeza del cuerpo. Y este cuerpo sin espíritu estaría muerto. Así como la fe sin obras está muerta. Quisiera que oráramos, hermanos. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Y te queremos pedir, Señor Jesús, que por favor nos ayudes, Señor Jesús, a poder contemplar, Señor Jesús, la forma en la cual, Señor, nos estás haciendo miembros de tu cuerpo, Señor. Que entendamos, Señor, que como iglesia, Padre, tú eres nuestra única cabeza, Señor. Que entendamos, Señor, que como iglesia, Señor, tú eres nuestra única dirección, Señor. Que tú eres quien dirige este timón, Padre. Porque, Señor Jesús, ¿de qué serviría tener una barca grande si no tiene la dirección de un Dios todopoderoso que creó los cielos, que creó la tierra y que sabe por qué lugar dirigirla, Señor? Por eso, Señor Jesús, no quisiéramos andar, Señor, como pollos sin cabeza, que durante un tiempo pudieran andar dando muestras tal vez de vida, pero al poco tiempo tal vez morir. Por eso, Señor, hoy reconocemos, Señor, que la autoridad depende de ti, Señor, para esta congregación, Señor. Y aunque seamos muchos o pocos, Señor, no menospreciamos, Señor, los dones que nos has dado como congregación, Señor, sino que te agradecemos, Señor Jesús, porque en las capacidades de cada uno, Señor Jesús, se ve reflejada tu gracia, tu misericordia, Dios. Por eso te damos gracias, Señor, por los dones con que has formado y formarás esta congregación, Señor. Y aún, Señor Jesús, la forma en que representarán la vida, Señor, a través del amor en los unos con los otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que este amor no sea fingido, Señor, sino que sea un amor sincero, Padre, en gratitud a lo que tú has hecho, Señor. Porque si siendo nosotros viles y menospreciados, Señor, siendo nosotros, Señor, no teniendo una condición buena, Señor, tú nos amaste, Señor, ¿quién somos nosotros para menospreciar, Señor, la vida de otros, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para enjuiciar, Señor, a las personas? No, Señor, sino danos amor, Señor, y la pasión, Señor Jesús, suficiente, Dios, para tener una vida, Señor Jesús, una vida, Señor Jesús, que refleje tu salvación, Dios. Rogamos, Señor, que por favor, que como cuerpo, Señor, en cada uno de los servicios que nos permitas tener para ti, Señor, la adoración fluya en espíritu y en verdad, Señor. Que en cada uno de los cultos que podamos tener, Señor, tu Santo Espíritu esté en nosotros como cuerpo, Señor. Y aún la fe, Señor Jesús, esté de nuestro lado también, Padre. Te rogamos, Señor Jesús, que en nuestros cultos, Padre, nuestro espíritu arda, Señor, solamente para declarar en gratitud lo que has hecho y levantar nuestras manos y tener la libertad, Señor, de expresarnos, Señor, y tener la libertad y el gozo de darte gracias a ti, Dios. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti, Señor, por salvarnos. Gracias a ti, Señor Jesús, por perdonarnos. Gracias a ti, Señor Jesús, por redimirnos, por justificarnos, Señor. Gracias a ti, Señor Jesús, por volver. Gracias a ti, Señor,
por estar hoy con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Por favor, Señor, que tu presencia esté con nosotros en cada uno de los cultos. Que todo lo que podamos hacer sea para tu gloria y para tu honra, Dios. En el nombre de Jesús. Recibe la gloria, Padre. Recibe la honra, Señor. Solo tú, Señor, recibe la gloria. Gracias, Señor. Soy tu niña, la niña de tus ojos, Porque me amaste a mí. Gracias. Y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Gracias, Señor. Amén, Señor. Gracias. Amaste a mí cuando nadie me amó. Me dice a mí cuando nadie me vio. Amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. 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 Te amo más que mi vida. 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 Te amo más. El único que merece la alabanza, Dios entregó a su único Hijo, llamado Jesucristo, para morir por nosotros en una cruz. Hace 2000 años vino un hombre que fue crucificado y que fue quien derramó su sangre, y que el Padre, su Padre, que es Dios, lo entregó por amor a nosotros. Y de esto queremos platicarte. También queremos hablarte en esta tarde. Queremos hablarte de un libro maravilloso, un libro que es sobrenatural, un libro especial, un libro que fue inspirado por Dios y que está escrito en el pasado, el presente y el futuro. Y en él está escrita la voluntad de Dios para ti. Te invitamos a que si tú tienes una Biblia en tu casa, la puedas abrir y puedas empezar a leerla para que sepas cuál es el mensaje de Dios para tu vida.